Bienvenidos a Imagina TV, el podcast de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT. En cada episodio podrán conocer a las personalidades del mundo científico, tecnológico y de innovación de Panamá. En esta ocasión les presentamos el perfil de un panameño con múltiples facetas. Ingeniero, investigador, innovador, un gran visionario de la ciencia y un fiel creyente de que la educación de calidad abre caminos y transforma naciones. Él es el doctor Julio Escobar. Doctor Escobar, bienvenido a Imagina TV, el podcast de la CENACYT. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Reya, gracias por la oportunidad y saludos a todos los que escuchan este podcast. Excelente, muchísimas gracias por el honor que nos hace, doctor Escobar. Queremos empezar este episodio conociendo al ser humano detrás del investigador. ¿Quién es el doctor Julio Escobar Villarrué? ¿Cómo se define y qué lo motivó a adentrarse en el camino de la ciencia y la tecnología? Yo soy un apasionado de la ciencia desde siempre, desde ser un niño. Y nunca he intentado definirme, pero diría que me preocupa el bienestar de la sociedad y quienes me rodean. Me encanta pensar, me encanta aprender y compartir. Y pienso que intento colaborar con quienes desean apoyar a otros y avanzar. Perdonen la voz, tengo una esclerosis que me impide hablar con fluidez, pero desde muy chico, desde muy joven, mi madre, profesora de Química y Biología del Instituto José Dolores Moscote, me debe haber inspirado. Yo no recuerdo ella decirme conscientemente: interésate por la ciencia o la química, pero es claro para mí que ella fue una fuente de inspiración. Yo desde muy pequeño empecé a estudiar química por mi cuenta con libros que encontraba en la casa, en su biblioteca, enciclopedia, y luego pidiendo que me regalaran un juego de química para hacer experimentos. Creo que los preocupé un poco a mis padres, pero fue muy interesante entrar en el mundo de cómo la naturaleza podía ser utilizada para bien, para avanzar el bienestar de los humanos. Claro, qué interesante esto que nos cuenta, doctor Escobar. También algo importante que queríamos conversar y compartir con nuestros oyentes es que usted cuenta con un doctorado en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Algo importante a destacar es que usted fue uno de los pocos panameños egresados del programa de doctorado de esta prestigiosa universidad a la cual no cualquiera ingresa. ¿Cómo fue esta experiencia académica y de qué manera esta experiencia lo nutrió a usted como investigador y le incentivó esta vocación que usted siente por Panamá? Mira, es interesante. Yo cuando en secundaria tuve a un profesor de física destacado y muy interesante, muy exigente, el profesor Ricardo Fletcher. Me cambié de inclinación de química a física y por eso opté por la carrera de electrónica. Obtuve una beca por puesto del IFARO. Yo soy becario del IFARO
y eso me ayudó o ayudó a mis padres a costear mi carrera de electrónica en Inglaterra. Como Inglaterra tenía un alto nivel académico, me dio la oportunidad de aplicar para la Universidad MIT, como se conoce en inglés, Tecnológico de Massachusetts. Y cuando me llegó la admisión, no lo podía creer. Yo desde antes de entrar la licenciatura en electrónica deseaba ir a esa universidad porque en mi campo en ese entonces, y creo que ahora todavía se consideraba la mejor. Cuando me llegó la admisión tuve que decidir cambiarme de país. Había vivido casi 5 años en Inglaterra y me fui a Estados Unidos. La mejor forma de describir la experiencia en esa universidad la oí casi empezando en el discurso de recibimiento a los nuevos estudiantes. Estudiar allí es como intentar beber de un hidrante. Hay muchísimo conocimiento circulando, hay mucha gente ávida, no solo de aprender, sino de inventar. Es un ambiente de mucha presión, pero realmente fantástico. Los primeros 2 años yo me pregunté muchas veces si estaba estudiando lo que quería, porque el contenido de matemáticas era muy alto. A mí me encantan las matemáticas, pero yo quería estudiar comunicaciones y veía, esto está como muy abstracto, me encanta, pero ¿qué voy a hacer con eso? Como a los 2 años me di cuenta que estaba estudiando exactamente lo que quería aprender. Claro, esa base conceptual y abstracta me hizo capaz de resolver problemas prácticos o extremos de punta en una forma más eficaz. En el fondo, no solo aprendí sobre mi campo, aprendí a pensar mejor. Lo disfruté muchísimo a pesar de muchas noches en vilo, estudiando o pensando. Puedo imaginar, doctor Escobar. También durante su estadía en Estados Unidos, usted laboró en una empresa llamada BBN Technologies, una empresa, ¿cierto? Una empresa clave en la creación del Internet. Y usted se convirtió en la primera persona de origen no estadounidense, es decir, en el primer extranjero en laborar allí. Cuéntenos cómo vivió esa etapa pionera en el desarrollo de la Internet y qué impacto tuvo esto en su carrera. Fue interesantísimo por la forma en que se enfrentaban los problemas tecnológicos en esa empresa. BBN Technologies fue la empresa que recibió el contrato original del Departamento de Defensa norteamericano para armar una red de computadoras con base en el protocolo Internet. Eso se armó en el área de Cambridge, Massachusetts y Boston, enfrente. Y la gente que fue pionera del Internet en la práctica, muchos vinieron de esa empresa y me tocó trabajar con ellos. Ya yo era la siguiente generación. Me tocó conocer, por ejemplo, a la persona que introdujo el símbolo de arroba en la dirección electrónica, la gente que desarrolló
el primer protocolo de correo electrónico y muchas otras innovaciones de ese tipo. Era un ambiente muy innovador y era un ambiente donde los recursos financieros no eran límite. No es que no había que tener cuidado con el dinero, pero si nosotros podíamos proponer algo de valor y confiaban en que lo podíamos lograr, el dinero siempre aparecía. Así entramos a hacer cosas rarísimas y fantásticas. El ambiente fue muy estimulante. Yo entré primero a trabajar en redes que pudieran sobrevivir ataques nucleares, ataques de bombardeos y similares, usando tecnología de radiofrecuencia, lo que ahora se conoce como redes inalámbricas y Wi-Fi similares. En ese momento estaba empezando la idea de que las computadoras pudieran comunicarse usando radiofrecuencia, y esa ventaja permitía que se reorganizaran autónomamente en caso de que algunas de las computadoras desaparecieran. Haremos una pausa y ya regresamos con Imagina TV, el podcast de la CENACYT. El podcast. Continuamos con Imagina TV, el podcast de la CENACYT. En esta ocasión con la presencia del doctor Julio Escobar Villarruel. Doctor, en 1995 usted regresa a Panamá. ¿Cómo fue ese retorno? Así es, fue un retorno un poco abrupto, debo confesar. Yo tenía una carrera de investigador cada vez más profunda y más pública. En ese momento yo era editor de 2 revistas científicas, parte del consejo editorial, y estábamos avanzando tecnología en una forma bastante intensa. Mi padre sufría de cáncer y en ese momento, en 1995, en enero, nos dimos cuenta que probablemente no tenía remedio. Entonces yo lo llevé a Boston con mi madre, confirmamos el diagnóstico y decidí este es el momento de regresar. Así que yo renuncié para poder pasar los últimos meses con mi padre. La empresa me dijo, no renuncies, trabaja desde allá. Creo que era una de las pocas personas que le permitían trabajar desde el extranjero de esa forma. Me trataron muy bien. Mi padre falleció de cáncer en septiembre y yo debía regresar a Boston, a Cambridge, en enero para continuar ya presencial. En ese momento me di cuenta que mi madre estaba bastante deprimida. Yo era su único hijo en Panamá, así que finalmente les dije, me quedo. Y ese fue un cambio radical de vida. Yo sospechaba que iba a tener que dejar de ser investigador. En Panamá no se hacía investigación en mi campo y en mi área yo era la única persona especializada. Así que, bueno, lo decidí. Mi novia, entonces, ahora mi esposa, estaba en Estados Unidos. Así que también fue una decisión personal un poco difícil. Pero me sentí también muy contento de regresar a mi país. Es una aspiración que siempre había tenido y que había intentado antes sin éxito.
habían problemas políticos en el tiempo de Noriega y la turbulencia política y social era extrema. Así que esa oportunidad se dio en el 95 y ya en el 96 acepté ser el secretario nacional adjunto del doctor Seferino Sánchez en una CENACYT que tenía conmigo creo que 5 personas en ese momento. Mi primer paso por CENACYT. Wow, 5 personas en Así este es, momento. yo creo que yo fui el colaborador número 5 de CENACYT, ayudando al doctor Seferino Sánchez, que me abrió las puertas a Panamá en una forma, le estoy eternamente agradecido. Qué interesante esto que nos cuenta, doctor. Y también, pocos años después, en el 2004, en el periodo 2004-2009, usted se convirtió en el secretario nacional de la CENACYT. Así es. Es interesante, yo cuando terminó el periodo del doctor Sánchez, formé mi empresa Centauri y no tenía interés en regresar al gobierno, lo que siempre había querido ser y disfruté mucho fue científico. Pero después de unos 5 años vienen las elecciones y gana el presidente Martín Torrijos y mandan a alguien a consultarme, un buen amigo ahora, si yo aceptaría la secretaría como secretario, y dije que no, casi sin tener que pensarlo. Después, una segunda vez, se me acercó alguien, no sé si la misma persona nuevamente, también dije que no. Después, por otros motivos, tuve una reunión con Martín Torrijos antes de que fuera presidente, ya electo, y conversando me volvió a preguntar si tomaría la secretaría. Entonces yo le dije, realmente Panamá no invierte suficiente en ciencia y tecnología, en investigación en particular, para que me interese ser secretario, porque conozco suficiente de desarrollo tecnológico para saber que eso no funciona a este nivel. Con gusto recomiendo nombres de personas que pueden administrar. Entonces él me dijo con mucha sabiduría, bueno, pero ¿de qué montos estamos hablando? Entonces yo le dije, bueno, déjame pensarlo y te contesto. En casa consulté con mi ahora esposa, consulté con mi madre y con mi mejor amigo, y todos coincidieron en decirme, bueno, pero una carrera de investigador la pudiste seguir haciendo en Estados Unidos y no te has regresado. La razón por la que estás aquí obviamente es porque quieres hacer algo aquí. Entonces, eso me hizo pensar y decidí hacer una prueba. Yo puse en una hoja en Excel unos cuantos millones de balboas de presupuesto. La CENACYT en ese momento tenía un presupuesto efectivo entre contenciones similares que creo que llegaba a 3 millones en total. Yo puse un montón de millones y le dije de nuevo, en esa ignorancia y quizás arrogancia de joven, esta es una cifra que funciona. Si tú me lo confirmas y si me lo confirma tu ministro
de Economía designado Ricardo Ortega Vázquez. Entonces yo acepto. Y pensé, bingo, nunca van a aceptar esos montos. Así que ya me zafé de este rap. Faltando unos pocos días para que empezara el gobierno, me llama el presidente Martín Torrijos y me dice: Julio, está bien, el ministro de Economía está ocupado con la preparación para entrar a gobernar, pero 1 o 2 semanas después que empecemos te lo confirma, y así fue. Y debo decir que tuvimos la comunidad científica, el apoyo al presidente y su gabinete, incluyendo Ricardo Ortega Vázquez y Héctor Alexander, Carlos Vallarino, todos apoyaron la CENACYT, los programas de beca, los fondos de investigación. Así que para mí fue completar un aspecto y aspiración de mi vida, no solo mi placer como científico, sino la sensación de poder apoyar el desarrollo de mi país. Qué interesante esto que nos cuenta, doctor Escobar. Y casualmente, durante este periodo suyo como secretario nacional, usted impulsó el reglamento del programa de becas. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, la primera edición del programa de becas la hizo el doctor Seferino Sánchez en su periodo 94-99. Y allí yo participé en la formulación junto con él y otros, y quedó claro, y esto lo aprendí de él, que si Panamá no tiene una masa crítica de investigadores, no va a poder ser un país de ciencia, porque el ecosistema que genera innovaciones y resuelve problemas en forma moderna necesita esa punta de lanza que abre paso en la oscuridad de qué es lo que funciona y qué es lo que está pasando. Entonces, desde entonces, en cierta forma, la política fundamental de ciencias del país ha sido crear masa crítica. Con la oportunidad que me dio el presidente Martín Torrijos de apoyar con fondos, al final del periodo en que yo estuve como secretario y luego ministro de Ciencias, pasamos a más de 30 millones de presupuesto contando las becas. O sea, crecimos un factor de 10 más o menos el presupuesto de CENACYT. Y ese respaldo permitió sentarnos a diseñar lo que ahora es el reglamento de becas. Fueron noches largas y debo decir que todo eso siempre fue trabajo de muchos en equipo para hacer que esto funcionara. Noches largas revisando el reglamento, planteando esto cómo será, y tomamos como base el reglamento original de los años del periodo de Seferino Sánchez, pero ahora él pudo lograr enviar aproximadamente 30 y tantas personas a hacer doctorado. Nosotros logramos enviar a cientos de personas y bueno, ahora va por miles realmente. Así es, doctor. Casualmente, durante su periodo, doctor Escobar, la CENACYT logró gestionar entre el 2004 y 2009, 598 becas al mérito, incluyendo carreras técnicas, cursos, licenciaturas, posgrados, maestrías, doctorados a nivel nacional y en universidades internacionales de prestigio. Y ahora, así es, correcto. Y ahora mismo, 20 años después, nos complace comunicarle que la CENACYT ha gestionado 4.271 becas en áreas prioritarias
no lleva la cuenta en este momento, pero qué éxito tan espectacular. Y quiero decir algo importante. Desde el periodo de Martín Torrijos han sucedido unos a otros gobiernos totalmente adversos uno con otro políticamente, y todos han apoyado el programa de becas de SENACE. Y aún ahora escuché cómo se van a pasar las becas finalmente totalmente a manos de SENACE por el alto nivel de profesionalismo que ha demostrado a través de varias décadas en este momento. Felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias a usted, doctor Escobar, por su visión. Excelente, doctor. Hagamos una pausa y continuamos con Imagina TV, el podcast de la CENACIT. Pronto regresamos. El podcast. Continuamos con más de Imagina TV, el podcast de la CENACIT, con el doctor Julio Escobar Villarruel. Doctor, en los últimos años ha dirigido Centauri, una empresa panameña de innovación y tecnología. ¿Cómo contribuye desde allí al fortalecimiento de capacidades tecnológicas y de ciberseguridad? Nosotros formamos la empresa. Yo empecé solo, pero con un grupo de jóvenes interesados en innovar. Formamos la empresa para ayudar en lo que ahora se conoce como transformación digital. Enfatizamos reclutar talento que no tuviera temor de entrar en tecnología que no habían visto antes, y con su dominio del tema entonces plantearan soluciones y demostraran que eran soluciones. Parte de la contribución ha sido precisamente lograr introducir a escala nacional tecnologías importantes que ahora forman parte de la infraestructura de seguridad de sistemas financieros, tecnológicos, de comunicaciones transaccionales, y eso ha hecho una diferencia en los servicios que reciben los ciudadanos del país. Además, creo que también contribuyó Centauri a inspirar o mostrar que empresas tecnológicas que iban más allá de comprar y revender o vender eran posibles y viables y podían tener éxito. También colaboramos desde la Ciudad del Saber con formar a un número de jóvenes que después pasan a formar parte de otras empresas o de instituciones gubernamentales, pero que han pasado por Centauri como practicantes tecnológicos o como personal joven de ingeniería. En ese sentido, también hay una especie de pequeña diáspora, exalumnos si queremos, de Centauri, contribuyendo alrededor del país con la tecnología de empresas destacadas e instituciones que hacen un buen trabajo. Qué bien. Doctor, usted ha sido mentor de muchos investigadores e innovadores en Panamá y también en el mundo. ¿Qué valores usted considera cruciales para quienes quieren liderar procesos de transformación científica? Mira, algo interesante que yo noté y aprendí temprano en la vida como aspirante a investigador, que siempre le recomiendo a los que están empezando, sobre todo a formarse en universidades fuertes, es no dejarse intimidar por el nivel que encuentran afuera. Entonces es importante
tener un cierto aplomo, porque para ser investigador uno tiene que meterse en cosas que no conoce y de hecho eventualmente en cosas que nadie conoce. Uno está intentando entender o generar conocimiento que no existe, comprensión que no existe. Eso requiere un cierto aplomo para no perder la motivación a pesar de días, semanas, a veces años, intentando dar con una ruta fructífera. La curiosidad es muy importante porque como investigador mucho del avance viene de la curiosidad de entender. Una vez que entendemos, empiezan a saltar soluciones y posibilidades, pero mientras no entendemos, todo es un poco oscuro. Ahora, eso no es así de simple. Uno está todo el tiempo saltando entre, ahora lo entiendo mejor, o pienso que lo entiendo mejor. Y ahora esto está borroso, pero voy a probar por aquí a ver cómo sale. Creo que es importante la ética, porque investigación es una actividad con resultados a largo plazo. Y en ese intervalo uno necesita apoyo. No lo digo solo como investigador individual, sino como comunidad. Si la comunidad no tiene un cierto valor ético que le garantiza a la gente que no estamos engañando con lo que decimos, que estamos siendo transparentes y consecuentes con lo que hacemos, que no estamos plagiando, que no estamos inventando resultados o sesgándolos. Entonces, la confianza en apoyarnos se sostiene y eso es imprescindible para tener suficiente tiempo para mostrar resultados. Así que yo veo una conexión muy directa entre la ética como investigador y la prosperidad del campo y por tanto su impacto positivo en la sociedad. Y en este momento hay que ser solidario, hay que poder colaborar con pares investigadores o especialistas o estudiantes, porque el alcance del conocimiento de las herramientas para generarlo son ahora muy complejas, se logra mucho más en forma colaborativa que individualmente, sin menospreciar el rol de cada individuo y de las horas sentados uno solo disfrutando romperse la cabeza para intentar comprender o inventar algo. Esa especie de solidaridad entre la comunidad hace que avancemos más rápido, no ser mezquinos con el conocimiento, con la infraestructura, con el reconocimiento. Y aunque no es necesariamente un valor intrínseco, creo que compartimos con toda la humanidad el deber y responsabilidad de apoyar y ayudar a los demás. Cada científico puede decir qué le interesa estudiar y si logra el apoyo, bienvenido sea. Pero ojalá buena parte de la comunidad comprenda que el alto nivel de especialización que han logrado pueda ayudar a su sociedad y al mundo entero a ser mejor. Eso se basa en la posición de liderazgo que su conocimiento les va permitiendo, pero requiere que uno se interese un poco por los problemas fuera
de su ámbito inmediato, de su laboratorio, de su empresa, de su emprendimiento, y que perciba los problemas de la sociedad y piense un poco desde la ciencia, que es poderosa, qué podríamos hacer para mejorar el bienestar de los demás. Eso nos da el apoyo social que también nos sirve para dedicarnos a investigar los defectos de nuestra sociedad y los problemas. No se desanimen, todos ellos pueden hacer una diferencia, y esa confianza en lo que pueden lograr es mi principal mensaje. Tengan confianza en lo que pueden lograr y dedíquense a lograrlo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Escobar, por compartirnos su testimonio y por inspirarnos a imaginar el desarrollo de este Panamá en estos 20 años, una nación que está apostando por el conocimiento, por la educación y por la ciencia como motores de la transformación que tanto necesitamos. Muchísimas gracias. Gracias, Rey, a ti, a Senasí, por la oportunidad de compartir con todos los que los siguen estas experiencias que tuve y que me siento afortunado de haber vivido. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Escobar. Gracias por sintonizar Imagina TV, el podcast de la Cenacit. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Les esperamos en el siguiente episodio. Si nos ven desde YouTube, les invitamos a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos programas de Imagina TV, el podcast de la Cenacit.